de presentar a la doctora María Jimena Núñez. María Jimena, bueno, debe ser muy amiga, una doctora muy... Y ella es cirujana oftalmóloga, soy especialista en córnea y cirugía refractiva y segmento anterior, es directora de la unidad refractiva de la Clínica de Oftalmología de Cali y es directora del Grupo de Investigación de Visión Sana, presidente de la Asociación Colombiana de Cataratas y Refractiva, de la SOCIR, y profesora de oftalmología por la Pontificia Universidad Javeriana. Mira, muchas gracias por aceptar la invitación y estamos todos aquí escuchando, ¿sí? Bueno, muchas gracias de nuevo. Un placer estar aquí con amigos. Y bueno, pues me han invitado para que hablemos un poquito acerca de... un segundo. Mira, ¿ahí ya están viendo mi pantalla o todavía no? No, todavía no. Ok. Y otra vez, ahora sí. Ahora sí ya. Para que hablemos un poquito acerca de topografía corneal, pero quiero que hagamos pues como aplicaciones prácticas, como en el mundo real, sobre cómo uso yo la topografía. Entonces, con respecto al queratocono, hay tres conceptos que me gusta diferenciar muy bien, porque una cosa es el diagnóstico del queratocono, otra cosa es la progresión del queratocono y otro concepto es el riesgo de ectasia post-LASIK. ¿Tienes un ¿Ahí me están oyendo dispositivo? o están con eco? Sí, se escuchaba un eco. Me parece que tienes un dispositivo Pero ahí. ya no. ¿Ya? Bueno, entonces, Ya no. el riesgo de ectasia post-LASIK, a veces como que queremos usar los mismos parámetros con un solo software, con un solo parámetro. Entonces, vamos a hablar primero del diagnóstico de queratocono. Cuando incluimos topográficamente el concepto de Chain-Plouffe y disco de Plácido o Chain-Plouffe solo, siempre tenemos que buscar qué medidas vamos a usar para el diagnóstico. Entonces yo puedo usar una variable simple, que es la primera generación que usábamos, que cuánto tiene de elevación anterior, que cuánto tiene de elevación posterior, que cuánto tiene de queratometría. Esas son variables simples. Después aparecen los índices, que es la segunda generación. Para eso ya necesito un software que me permita, por medio de una variable o una variable concepto, mejor dicho de alguna manera, me permitan saber si tengo o no un queratocono. Y luego aparecen los superíndices, que es la tercera generación, que son softwares que me combinan más de una variable o concepto. Entonces, variable o concepto representan las medidas, o sea, yo con una medida topográfica puedo tener una forma, puedo tener un patrón, puedo tener una función, puedo tener volumen. Entonces, cuando yo digo, ok, puedo tener poder o puedo tener forma. Casi que poder y forma estoy hablando de la misma cosa, pero fíjense que ahí la palabra poder la pongo frente al nombre del mapa axial, que es el mismo mapa sagital. ¿Y por qué pongo la palabra poder? Porque este mapa me permite, digamos, tener mejor accuracy en el número de la topografía. En cuánto es el número de mi queratometría, por ejemplo, en cuánto es cada numerito que está aquí. Cuando yo ya me paso a la palabra forma, fíjense que este es el mapa de curvatura instantánea anterior, o también se llama mapa tangencial. ¿Y por qué pongo la palabra forma si tiene los mismos números? Porque aquí, por la manera como el mapa está construido, este mapa no está construido igual que el primero. O sea, ni el axial, el curvatura instantánea, o sea, o el sagital o el tangencial, por ejemplo en el Pentacam, no están construidos de la misma manera. Y este mapa me permite ver mejor la forma real de esta correa. También puedo tener grosores
por medio, y de aquí volúmenes por medio del mapa paquimétrico, o también puedo tener patrones de elevaciones con respecto a la esfera de referencia. Pero acuérdense que las elevaciones no son formas, son patrones, patrones con respecto a. De cualquiera que sea la manera que yo use mi esfera de referencia, una esfera de referencia que sea esfera o que sea, digamos, con un concepto astigmático, o de cualquier manera que la use, es un mapa de elevación y tiene un patrón con respecto a una manera distinta de usar la esfera de referencia. Pero también puedo tener las aberraciones. Recordemos que las aberraciones no son formas ni son patrones, son funciones matemáticas. Que eso muchas veces yo oigo a gente como confundiendo, como que es que mire la forma de coma, no, o sea, eso es una función que depende de las ondas de luz que llegan, chocan, pasan y se devuelven. Pero así, esto no tiene nada de forma así. Obviamente, si yo tengo un patrón de queratocono steep inferior, por decir algo, pues obviamente va a tener más fuerza como en esta coma que estoy señalando aquí con mi puntero. Entonces se va a parecer más a una coma, pero no quiere decir que la córnea es una coma ni tiene cara de coma. O la coma vertical horizontal, o el trifoil, la aberración esférica, el astigmatismo oblicuo, el astigmatismo con la regla y contra la regla de cuarto orden, o el tetrafoil, cualquiera que sea. Y acuérdense que cuando ellos se unen forman una sola, no es que tengo un trifoil, una coma, sino que es la representación. Por eso es que a veces se confunde un poco los conceptos cuando yo quiero guiar, por ejemplo, anillos, porque el eje comático, por ejemplo, representa el choque de la córnea hacia allá y me puede dar una tendencia de un eje, pero realmente no es una forma. Entonces, cuando yo cojo y uno todos estos conceptos y digo, listo, puedo tener poder y forma, ¿cierto? Poder y forma. Poder que se lee mejor en el mapa axial y forma que se lee mejor en el mapa tangencial o curvatura instantánea anterior. En el caso de Galilei, pues ahí tengo índices de segunda generación, uno se llama el KPI y otro que se llama el CLMIAA. Puedo tener aberraciones como la coma vertical, puedo tener elevación anterior y elevación posterior en las elevaciones y en el grosor del tines. Cuando yo cojo todos esos parámetros y digo, bueno, ¿cuál es el que mejor sensibilidad y especificidad tiene? ¿Cuál de esos para yo dar un diagnóstico de queratocono? Entonces, en estos de primera y segunda generación, pues mire que el que mejor se comportaba es uno que se llama KPI, que tiene el caso de Galilei, que es lo que yo manejo. Y luego el CLMIAA y luego la coma, el radio de elevación posterior y el punto más delgado de la córnea. Mire que el tines, mire cómo se comporta en caída. Cuando yo someto estos mismos parámetros a casos de sospechosos de queratocono, que las curvas descienden y las sensibilidades y especificidades también empiezan a descender un poco. Entonces, cuando yo hablo de puntos de corte, entonces, por ejemplo, yo puedo establecer cuál es mi cutoff clínico, mi punto de corte para normalidad del KPI. Entonces, donde obtengo la mejor sensibilidad y especificidad, tanto para queratocono que está en rojo, como para sospecha de queratocono que está en amarillo. Pero fíjense cómo cuando yo someto mi mismo índice a la sospecha de queratocono, disminuyen las sensibilidades. Mire cómo caen las sensibilidades frente a la sospecha de queratocono. Que es el mismo problema, por eso andan buscando algún equipo que me mida, digamos, la biomecánica real de la córnea, pero a la final todo el mundo está buscando escoger estos casos, los amarillos, para mejorar la sensibilidad, porque la especificidad no es tan mala, o sea que, pero yo necesito mejorar la sensibilidad porque necesito tener menos cantidad de falsos negativos.
Ustedes saben que cuando hablo de sensibilidad baja, tengo falsos negativos. Cuando hablo de especificidad baja, tengo falsos positivos. Y esto igualmente son los puntos de corte con las sensibilidades y especificidades, cómo se comportan con respecto al queratocono y a la sospecha de queratocono. Obviamente, cuando yo cojo estas que son variables simples y las comparo con esto que ya es un índice elaborado, pues el índice elaborado se tiene que comportar mejor, pues porque si no, ¿para qué lo hicimos? Entonces, la tercera generación que tiene Galilei es el CLMI-X. ¿Y por qué es tercera generación? Porque él incluye cara anterior y posterior de la córnea en el mapa axial, en el mapa de curvatura instantánea anterior y posterior, el mapa de paquimetría y el mapa de elevación posterior. Cuando yo los incluyo todos, obviamente cada uno de estos que se mide dentro del software no tiene igual peso dentro de la construcción del software. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron, tengo sensibilidades y especificidades mejores con el poder y forma que, por ejemplo, con el grosor, con el punto más delgado. Entonces, cuando cojo esto y digo, bueno, ¿y cuál es la sensibilidad y especificidad? Pues aquí la pueden ver claramente que está conjunto de todos los parámetros en uno solo, me da mejor sensibilidad y especificidad tanto para los pacientes de sospecha de queratocono como para el queratocono. El CLMI-X tiene dos falencias. Puede darme falsos positivos cuando la córnea es muy curva. Y puede darme falsos negativos cuando tengo patrones en D. Ahí está, digamos, el porcentaje del 10% de sensibilidad, del 1% de sensibilidad y especificidad, para que no llegue al 99%, sino que puede llegar al 98, 99% en su comportamiento, y estos son los puntos de corte del CLMI-X, y este es cuando yo tengo la imagen que me da el topógrafo, él me dice que ese índice puede ir del 0 al 100%, ¿cierto? Entonces, como vimos acá en la diapositiva anterior, normal es hasta 25, sospechoso 25-80 y completamente cono de 80 a 100. Son posibilidades de cono. Vuelvo y retomo la primera diapositiva. Esto no quiere decir que este índice es correspondiente a grados de severidad, ni que este índice me sirva para hacer un seguimiento de una progresión de queratocono. Ninguno de las anteriores. Por ejemplo, miren esta córnea, como la ven, se ve entre azules y verdes, pero es una córnea que no está normal, es una córnea que ya está en el 60% del CLMI-X, y eso es otra cosa que uno debe diferenciar, y es que no necesariamente que no esté rojo, pues no va a ser un sospechoso, porque tengo que ver la asimetría que hay en la estructura de la córnea. Esta otra imagen, por ejemplo, claramente es un posoperatorio de una cirugía refractiva donde ven un patrón pues como de aplanamiento central aquí en esta córnea, y pues el CLMX está al 0%. O sea, a veces los índices se confunden cuando son posoperatorios de refractiva y los leen como un queratocono. Ven esta otra imagen que no es un cono avanzado, es un astigmatismo irregular. Un cono frustro, una paciente que ya tiene 65 años, que iba para FACO, y que, pero miren este patrón de irregularidad que tiene aquí la córnea, y lo que les decía, aquí veo mejor los poderes y aquí veo mejor la forma, la irregularidad en este mapa, en su cara anterior, y miren la cara posterior. ¿Dónde está más resaltado el defecto? En este mapa instantáneo posterior, en su cara posterior. Miren su cara posterior, cómo me muestra que esta pequeña irregularidad anterior, mírenla aquí, lo que les decía, este es mejor
la lectura del poder y esto me muestra mejor la forma de la irregularidad de la estructura. Y aquí está el 97%, y vean en este otro que está al 100 y mire que este ya está rojo, el anterior no estaba rojo. O sea, lo que les estoy explicando, que el porcentaje no depende del grado de severidad del queratocono. Hay otro concepto y es el riesgo de ectasia por la SIC. Cuando yo voy a hablar de riesgo de ectasia por la SIC en el Galilei, me estoy refiriendo al PTA. Y muchos me dicen, no, pues yo lo hago a mano, fácil, vea, yo cojo el flap que voy a hacer más la profundidad de ablación y lo divido por la córnea preoperatoria central. Y ya está, fácil. Yo no necesito un software, digamos, no un Galilei, un software desarrollado para eso. ¿Para qué un software? Pues no tiene sentido. Entonces hablemos primero del PTA y luego les hablo del software. El PTA está construido, pues el doctor Marconi Santiago lo construyó. Es un índice que me muestra el riesgo de que una córnea se ectasie por porcentaje de ablación, por porcentaje de tejido alterado, que es pues el porcentaje de tejido alterado, pues de qué tamaño me sale el flap, cuál va a ser mi profundidad de ablación y cuál es mi córnea conocida, obviamente. Entonces, cuando él lo evaluó, él encontró que tenía un valor predictivo negativo del 99%, con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 89%. Y fíjense cómo comparado con el espesor residual menor de 300 para una ectasia, ese espesor residual menor de 300 para una ectasia me da una especificidad del 98%, o sea, es más específico que Marconi y Santiago, pero muy poco sensible. Y cuando yo estoy haciendo cualquier cosa como screening diagnóstico, yo necesito algo que sea muy sensible. O sea, es preferible tener pocos falsos negativos. Porque si tengo muchos falsos negativos, como este del espesor residual, pues se me van a pasar muchos pacientes. Hablando de seguridad para el paciente, es preferible tener más sensibilidad. ¿Y qué le pasaba a este PTA de Marconi si quería conseguir una especificidad del 97%? Había que subir el PTA a 48. Al subir el PTA a 48, se me sube la especificidad, pero se me baja la sensibilidad. Entonces, digamos que eso es lo que no queremos. Entonces, cuando él lo evalúa, encuentra que esto se comporta mejor que el equivalente esférico, que la edad del paciente, que el espesor residual, que el score de Randelman, que une varios conceptos de estos, que el espesor central de la córnea, que es este, que era mejor para poder predecir si una córnea era susceptible de ectasiarse. Entonces, el punto de corte en la regresión logística fue 40. PTA mayor de 40 es una córnea más susceptible de ectasiarse que si es menor de 40. Entonces, por ejemplo, el PTA primero, como en este caso, yo lo tengo que aplicar a una córnea que no sea un cono. Pero mire, este caso lo puse a propósito, obviamente. Y es que esta córnea tiene un CLMX de 0, o sea que no es un cono, pero fíjese que el punto más delgado de la córnea es 473. Recordemos que en estudios poblacionales, las córneas normales van de 475, más o menos, hasta, es el límite inferior en córneas normales poblacionalmente hablando, o sea que es una córnea que es delgada, pero no quiere decir que tenga una anormalidad o que esto represente un queratocono. Obviamente, uno no está pensando en hacerle cirugía refractiva a ninguna córnea que tenga 400 micras, pues no, ¿cierto? Eso no. Pero a veces uno tiene córneas de 490, de 485, con una miopía como en este caso, que era una jovencita que tenía una miopía de 1.5. Miopía de 1.5, una ablación bien bajita había que hacer. Entonces, cuando uno lo pone en el software de Marconi, le dice,
el PTA es 30. O sea, este que está aquí es el que usted saca a mano, que suma el flap con la profundidad de ablación y le divide el punto central de la córnea. Que en este caso, el punto central de la córnea que está aquí marcado es 481. Entonces, este índice le dice 30, que es menos de 40. Y si uno tiene un femto o si no tiene un SBK, dice, no, pues yo le hago un flap de 90 o 100 y me evito hacerle un transfer K para el que no le gusta. Pues entonces resulta que este software tiene una cosa que se llama el PTA Plus. PTA Plus es una evaluación tridimensionalmente de toda la córnea. O sea que es el PTA mejorado. Y fíjense que en este caso, el PTA Plus me da 54%. Cuando yo le digo que me haga un PRK, pues obviamente se me baja a 21%. Entonces, una preguntita. Dime. Para molestarte, ¿cuál es la diferencia entre el PTA y el PTA Plus? Es ¿Qué que es lo que lo diferencia? el PTA lo diferencia que el PTA es la evaluación en un solo punto. Un solo punto, solo coge el punto central de la córnea y nada más. El PTA considera la ablación no como un punto, sino como una ablación que hay que hacerla en 6 milímetros. ¿Sí me entiendes? Es la posibilidad de desestabilizar la córnea de acuerdo a la cantidad de ablación que yo le vaya a hacer. Y eso es lo que lo diferencia. Porque es como que tú cojas punto a punto y evalúes el PTA. Y otra cosa que lo diferencia, espérate, te muestro. Aquí no sale. Otra cosa que lo diferencia es que él está construido matemáticamente. Espérate aquí, en esta. El PTA es solamente en el punto más delgado, ¿cierto? El PTA es en el centro, que es el concepto original, ¿sí me entiendes? Pero mira el PTA Plus. Mira cómo se va, o sea que no es lo mismo pensar que va a ablacionar solamente en el punto más delgado. Entonces, es un software que obviamente Marconi no nos ha dicho todo completo, pero fíjate que aquí, por ejemplo, ya empieza a aparecer un concepto que se llama el volumen de la córnea, ¿lo ves? Míralo aquí, 27.73, por ejemplo. Entonces, ahí es un concepto más avanzado que está considerando la córnea no como un punto, sino como un perfil de ablación que va a llegar sobre una estructura en 6 milímetros, o 6,5 o 7 milímetros, que es lo que tú vas a trabajar. Entonces, cuando yo empecé a ver esta diferencia, que ya me la habían dicho en teoría, yo hice un análisis de concordancia entre el PTA y el PTA Plus. Inicialmente, esto es un estudio piloto que ya se convirtió en un estudio grande, una tesis de grado, que en este momento ya lo estamos como en proceso de sometimiento a publicación. Primero, y pues por respeto a los residentes que pues no puse los resultados aquí del estudio final porque es un análisis mucho más robusto, mucho más serio, mucho más estructurado con todos los conceptos epidemiológicos. Yo solo cogí una muestra de 50 ojos y comparé el PTA con el PTA Plus. Entonces, el porcentaje, pero yo tomé córneas que tenían entre 475 y 499 micras, ¿sí me entiendes? Yo cogí las córneas que precisamente eran las que nos iban a generar duda. En el estudio grande que acabamos, ya lo estamos en sometimiento de publicación, sí hicimos ya el grupo comparativo entre córneas de más de 500 y entre el grupo de 475 a 499, haciéndoles ablaciones solo de una dioptría con flap de 110, para que no hubiera factores de error, que tú me digas, no, pues es que como hicieron
no sé, 7 micras, no, pues así sí les va a dar diferente. No, esto se construyó con perfiles de ablación solo de 40 micras para poder que no tuviéramos un bias. Igualmente hice este análisis que fue mi grupo piloto y fíjate la diferencia entre el PTA y el PTA Plus. Entonces, cuando yo empiezo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Siguiendo los casos. Obviamente ya tenemos 2 ectáreas de casos operados hace 2 años. Mirando que si le hubiéramos hecho el PTA manual, nos hubiera dado por acá 20, 25, 29, 30, pero realmente es una córnea que aplicando el concepto como debe ser, un concepto de ablación completo en una estructura que vas a afectar 6 milímetros de la córnea, sí está en riesgo de ectasiarse. Entonces, nosotros encontramos que el límite inferior de la diferencia era hasta 34%. El límite superior de la diferencia 17 entre el PTA y el PTA Plus, el PTA Thinnest y el PTA Plus también nos daba 20 o 20% de diferencia. Entonces, digamos que es algo que a mí, yo ya, pues más o menos, si yo tengo un paciente que tiene 510, 520, 530 micras en el centro, no le veo problema, pero realmente en nuestra población, yo no sé en el Perú y en otras partes de América Latina, en nuestra población, nosotros nunca tenemos córneas de 560, no. Nosotros tenemos córneas, de hecho en el estudio que hicimos, más de 500, la media es como 510, 520, lo que quiere decir que es que tampoco tenemos córneas gruesísimas, de un grupo de 300 córneas evaluadas. Entonces, eso, digamos, el concepto, ya van 2, primero, el concepto del diagnóstico, el segundo el riesgo, y obviamente cuando yo aplique cualquier cosa para riesgo de ectasia, yo tengo que tener una córnea que ya sé que otro software me dijo que era normal. Yo no voy a aplicar el PTA en una córnea que es sospechosa de cono, porque pues obviamente ya le genera un sesgo al índice. El tercer concepto es la progresión del queratocono. Cuando yo hablo de progresión de queratocono, entonces yo digo, no, pues yo miro la paquimetría y miro el punto más delgado de la córnea, ¿cierto? Entonces miro el punto más delgado y miro si se ha adelgazado o no se ha adelgazado. Miro en mi mapa de curvatura, miro la queratometría máxima y veo si en el tiempo ha evolucionado hacia el aumento. Miro la parte más plana o más curva de mi SINK. Miro cómo se comporta, miro la densitometría y pues aquí no pongo el OCT, pues porque aquí estoy hablando de topografía, pero pues yo también ahí pongo el OCT para poder, digamos, medir el epitelio de la córnea, porque sabemos que hay conos que pueden tener epitelios muy gruesos y una córnea que me dice que tiene 420, perdón, 450, resulta que el epitelio es de 100, y entonces yo tengo es 350 de córnea, por ejemplo, para decir un crosslinking. Entonces, cuando yo hablo de progresión de cono, yo quiero saber si no ha cambiado o si ha progresado. Y ya viene el otro enredo, para el seguimiento de un crosslinking. Yo quiero saber si no cambió la córnea, si regresó o si progresó. O sea, si no cambió o regresó, quiere decir que se estabilizó. Y si progresó, quiere decir que falló mi crosslinking, ¿cierto? Entonces, hablemos primero de la densitometría. Por ejemplo, este es un paciente que tiene un queratocono, que en el 2015, miren, esta es la densitometría de la córnea, y lo importante de la evaluación de la densitometría es que yo siempre tengo que poner la misma coordenada. Entonces, aquí tengo este paciente que tiene 25 en el 2015 y 29 en el 2020. Muy bien. Entonces, ¿qué me mide aquí? Esto. Y esto aquí lo generan los picos, pues obviamente es la cicatriz que le puede ir saliendo al queratocono, ¿cierto? Y esa densitometría, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo real, cómo funciona de chévere.
Ya les dije que la queratometría máxima, que es lo que usa todo el mundo, me sirve para ver si hay diferencia del punto, la K máxima en una córnea a través del tiempo, ¿cierto? En un cono, por ejemplo. Pero K máxima es diferente a decir maximum flattest point, o sea, máximo punto de aplanamiento. Entonces, cuando yo estoy siguiendo un cono, yo puedo mirar el Kmax, pero cuando yo estoy haciendo un seguimiento, un postoperatorio de crosslinking, yo debería de ver el máximo punto de aplanamiento y medirlo. Igual pasa con el thinnest point. Yo puedo mirar el thinnest point si yo no he tocado la córnea y veo un cono que va cambiando. Pero si yo le hago una intervención a esa córnea, yo debería medir el máximo punto de aplanamiento. ¿Y cómo se ve diferente los dos conceptos? Esta córnea, vamos a pararnos en la parte de arriba para que me sigan. Este es el último, o sea, el más reciente, y este es el primero, o sea que sería como un post menos pre. El mismo paciente, misma coordenada, vean la coordenada de 0,4 y 0,7, 0,4 y 0,7. Y este de abajo es el mismo paciente, pero miren que ya tiene otra coordenada, 2204, 2204. Entonces, acá arriba dice MFP, máximo punto de aplanamiento, y acá abajo dice Kmax, queratometría máxima. Entonces, vamos con el de abajo, que es el que usamos y estamos más familiarizados. Este es el segundo y este es el primero, si estuviera haciendo seguimiento de esta córnea. Entonces, fíjese que el Kmax en el primero, o sea, fecha enero de 2019 enero del 2020. Entonces, este que es del 2019, el Kmax que está ubicado en la coordenada 22,04 es 51. Ahí lo ven, ¿no? 51,04. Ahora vámonos un año más allá, PIM, 2020, 51,66 en la misma coordenada. En el mapa de diferencia, esto que hay acá es el difference map. La diferencia entre este y este es 0,04. Entonces, ¿cuánto cambió la Kmax? 0,04, ¿cierto? Pero supongamos que a este paciente le hice crosslinking. Entonces tengo aquí 2019, un año de crosslinking. Ya aquí no me voy a parar en el preoperatorio en este punto, que es el mismo de abajo. Mírenlo acá abajo. Sigan mi flecha, ya no me paré aquí. Ya está puesto por acá arriba. ¿Y por qué está puesto por acá arriba? Porque mi punto de partida del análisis no fue este mapa, sino este. Y yo que estaba buscando el pedazo más plano que había. Cuando yo me paro a buscar el pedazo más plano que hay, que es este, miren la diferencia. Menos 1,53 dioptrías entre este punto y este punto. Es diferente el máximo punto de aplanamiento a poner el punto en la queratometría máxima y decir cuánto está aquí, a cuánto está aquí y cuánto es la diferencia. Jimé, una pregunta ahí. Entonces tú Dime. dirías que, por ejemplo, este máximo punto de aplanamiento se lo podemos utilizar, por ejemplo, para crosslinking, hacer el Claro, seguimiento de crosslinking de esos pacientes, y claro. y el punto de queratometría. Se te fue el audio. Lucho. Se me fue el audio. Sí, a todos, creo que se le fue a él. Sí. No, te decía que, sí, cosa que el flattening lo buscaríamos para pacientes para seguimiento, por ejemplo, el crosslinking, y el Sí, de señor. queratometría máxima lo seguiríamos para pacientes con queratoconio y ver justamente si hay algún tipo de progresión. Sí, señor, porque es que si yo voy a buscar aquí, yo creo que eso es un error conceptual, porque es que, ¿quién me dice a mí que si yo voy a hacer un crosslinking, digamos que no es de limbo a limbo, que estoy protegiendo el limbo y lo hago en 9, como por qué me va a cambiar más solo en el punto del Kmax? No tiene lógica. Si yo lo que estoy haciendo es un stretch del colágeno, no necesariamente tiene que hacer más stretch
en el punto que estaba más curvo. O sea, ¿por qué? No tendría ninguna lógica, digamos, como matemática. A no ser de que yo el cross-linking lo hiciera solo aquí, solo ahí, no más. No toco más, solo ahí. Como algunos modelos de cross-linking que solo Se lo me hacen ocurrió algo en... ahorita. Se me ¿Cómo? ocurrió algo ahorita que debería ser una cosa, quizás se me ocurrió algo para decir, parece interesante también. Mira, aquí estoy midiendo justamente el máximo flattening point y la Ajá. keratometría máxima, ¿sí? Ujú, Ok. sí. Es el Entonces, mismo sabemos que paciente, el mismo ojo, siempre el ¿no? keratocono todo es asimétrico. Ajá. Entonces, del keratocono, Se te justamente son va. los cambios en el punto más plano y en el punto más curvo. Ajá. Ahí se te fue otra vez el audio. Sí, no tienes audio, Lucho. La conexión tuya está mala. Mira, Jimena, aquí el doctor Patricio López pregunta cuánto es el punto de corte para el seguimiento de keratocono post-cross-linking, para el Pues MFP. lo que hay hasta ahora es que todos lo han medido en el K máximo, ¿me entiendes? Entonces dicen que en el K máximo, la mayoría de pacientes que se hagan con cross-linking menores de 57 en el K max, puedo tener hasta 2 dioptrías de diferencia. Sí. Que también hay un error conceptual de que la gente piensa, perdóname y me devuelvo acá, de que la gente piensa que cuando a mí, espérate, verás que yo creo que tengo esa diapositiva acá y se las muestro. Miremos esto, parémonos aquí primero. Cuando yo tengo una córnea de menos de 54 dioptrías, es muy posible que no me cambie. Y es o sea que tenga menos aplanamiento, pero la estabilización del procedimiento es del 99%. Cuando yo tengo una córnea entre 54 y 58, se me puede hacer una regresión hasta en el 51%. ¿Y qué regresión? Aplanamiento. ¿Y qué es lo que dicen los números? Entre más o menos hasta 2 dioptrías de aplanamiento. Pero cuando tengo más de 58 dioptrías, tengo más posibilidades de regresión. O sea que me digan, no, es que mi paciente tenía 64, yo le hice cross-linking y quedó en 54, bajo 10 dioptrías. Pero ese paciente es el que tiene más posibilidades de fallas, o sea, le baja 10 dioptrías y en un año ya lo tiene otra vez ectasiado. Eso es lo que dicen los números. Entonces, volviendo a la pregunta que me estaban haciendo, si yo en este momento, yo lo que estoy haciendo es que estoy empezando a ver la diferencia que hay entre esto y esto. Es decir, este caso que realmente se le hizo un cross-linking y este es el pre del cross-linking y este es el post, yo me voy aquí y digo, ¿cuál es mi diagnóstico? K-max no cambió, pero se estabilizó, ¿entendés? Y a la final yo qué es lo que busco con mi cross-linking como objetivo primario. No estoy hablando de cross-linking con refractiva, no. Como objetivo primario es que se estabilice y estabilizó. Pero acá yo digo, además de estabilizar, me bajó 1.5 dioptrías. Entonces, ¿qué es lo que yo he encontrado en los casos que tengo? Que digamos que la media se me está yendo un poquito usando el MFP. ¿Por qué? Porque si la media de los estudios daba más o menos 1, entonces la media a mí tampoco es que me va a dar 3, se me está corriendo hacia 2. Pues claro, porque si yo lo que estoy buscando es el máximo aplanamiento, tampoco estoy encontrando más de 2 dioptrías de aplanamiento. Esa es la respuesta. O sea, la respuesta es que en los cross-linking que yo le aplico esto, no he encontrado en ninguno más de 2 dioptrías de aplanamiento. Y la diferencia que puedo encontrar entre esto y esto, eso es lo que estoy midiendo. Más o menos puede ser 1,5,
a veces no, a veces es igualito. A veces el máximo punto de aplanamiento tiene la misma medida que el punto en el K máximo, por ejemplo. Pero es que esto es algo, es un concepto mío que yo estoy siguiendo en este momento. Pero lo que has visto es que no es uniforme en toda la córnea. O sea, la parte más plana no corresponde en cuanto a No, aplanamiento. no necesariamente la parte más plana es la que más aplana, mejor dicho. Sí, o sea, Porque, no es por uniforme ejemplo, el cambio no, dioptérico, ya. no se comporta así. Pero por eso te digo, como es algo que no tiene un patrón, uno tiene que hacer las medidas, las desviaciones estándar y ver dónde mide mejor un efecto de algo. O sea, ¿cuánto cambió? Si yo estoy midiendo cuánto cambió, pues mira aquí cambió unos 5 dioptrías, por ejemplo, en ese punto. Entonces, pero obviamente haciéndolo así, con las misma coordenada en un mapa, mismo en el otro y misma coordenada en mapas de diferencia. Ahora miremos la paquimetría de la córnea. En la imagen de abajo tenemos la primera imagen, la segunda imagen. Mapa de diferencia. Si la hago la diferencia en el thinnest point, me da menos 28. O sea que la córnea disminuyó 28 micras. Y en el maximum thinnest point, disminuyó 47. Miren que de hecho el mismo mapa me muestra dónde fue el punto que más delgado estaba, ¿sí ven? Entonces, me voy aquí, este fue el punto que más adelgazó, que es esta coordenada que no corresponde exactamente al punto preoperatorio del punto más delgado. Punto preoperatorio del punto más delgado era esta X, 480 micras, ¿sí? Si me voy al posoperatorio y mido en cuánto quedó ahí, quedó en 459, o sea que ¿cuánto adelgazó? 28. Y si me voy a hacer el maximum thinnest point, igual me da 47. ¿Dónde fue el punto? Aquí en el preoperatorio, aquí en el posoperatorio. Entonces, mi punto es que por ahora estoy aplicándole esto a todos los conos operados o no operados y obviamente a los crosslinking. A ver qué tanta diferencia encuentro entre un punto y otro punto. ¿Por qué? Porque el cono es algo que se comporta como quiere y nadie puede predecir si va a cambiar, si no va a cambiar, qué va a pasar mañana. Entonces, miremos este caso donde tenemos los conceptos aquí integrados. Tengo esta córnea que tiene 503 micras en el thinnest point, que tiene 48 en el Kmax, ¿cierto? En la coordenada menos 1,7, menos 0,2. Miren la densitometría preoperatoria que es de 12. Aquí la tengo en 12, ¿cierto? Entonces a este paciente se le hizo, como está acá arriba, un cross-linking EPI-OFF con 9 miliwatts a 9 miliwatts por centímetro. ¿Qué pasó aquí? A los 12 meses, vean qué pasó. Tenía una densitometría preoperatoria de ¿cuánto? De 12. Miren la imagen cómo se ve bonita. ¿Sí ven esto aquí? TIN, densitometría, 12. Posoperatorio, miren esta imagen. Densitometría, 28. ¿Qué pasó con el punto más delgado, de la córnea? 503 pre, 514 post, subió. ¿Qué pasó con el thinnest point, con el punto más elevado de la córnea en la coordenada menos 1,7, menos 0,2? Subió. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es esto? Se los devuelvo. Miren la densitometría y el Kmax, 48. Nos fuimos para 50. Subió un poquito la PACI y un poquito el Kmax. Y miren qué pasó con la densitometría. ¿Es un Hayes, Sime? ¿Qué cosa? Hayes. Bueno, Hayes. Vamos a ver.
29 meses, densitometría de 11. En la misma coordenada, menos 1,7, menos 0,2, otra vez 48. ¿Y cuánto tenía de preoperatorio? 48, 22, 48. 29 meses de seguimiento. Es una fibrosis subepitelial. ¿Y por qué no es un Hayes? Primero, porque la agudeza visual mejor corregida del paciente no cayó tanto. O sea, la agudeza visual con corrección. Y segundo lugar, porque hizo un shift, como un shift miópico en la refracción. Miren aquí la diferencia entre una fibrosis subepitelial y un Hayes, como lo está diciendo Noé. Miren la imagen, ambos son con el Galilei, de densitometría con la fibrosis subepitelial, y miren abajo el Hayes tan bonito como se ve con el Galilei. Mire el Hayes, esto sí es un Hayes, mírelo aquí en foto, mire el Hayes central, pero ¿cuál es la diferencia entre un Hayes y una fibrosis subepitelial? Además de que la fibrosis subepitelial se quita, ese es el riesgo temido de un cross-linking epi-off, que haga fibrosis subepitelial porque hay aumento de los queratocitos y de todas las interleuquinas, y eso se quita. Yo he visto pacientes que se les ha quitado a los 10 meses, 12 meses, el que más ha durado fue este con 29 meses. Esto lo hacen mal los pacientes jóvenes, por eso es que hay que ser muy cuidadoso de no irle a hacer un cross-linking a un ojo que está viendo 20-30 o 20-40. O sea, ojo que si está joven, o sea, hay que tener mucho criterio para hacerlo porque te puede hacer una fibrosis subepitelial y no sabes cuánto vas a durar con él. Y entre otras cosas, a veces pensando que es un Hayes y no es un Hayes. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tengo una fibrosis subepitelial, sube la keratometría, sube la paquimetría, pero cuando tengo un Hayes, la paquimetría baja. La K sube, pero la paquimetría disminuye, porque es como que ahí hubo o sea, como que se quemó la córnea ahí en el centro. ¿Por qué? Por muchas razones, posiblemente porque la córnea tuvo durante el procedimiento en algún momento menos de 400 micras cuando estaba haciendo la irradiación, y posiblemente eso fue lo que pasó y llegó a un nivel, mira, pues llegó a un nivel totalmente ya estroma posterior, ya predesemético. Entonces, digamos que estas son muestras de cómo usamos la topografía de una manera integrada para nuestros casos de diagnóstico, de progresión y de diagnóstico, riesgo de ectasia y progresión. No sé si tienen alguna pregunta. Oye, ¿ahora sí se escucha o no? ¿O está con Sí, internet también? perfecto, perfecto. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que quería repetirle lo último, ¿ya? Me pareció de verdad bien bonito ese cambio del punto más plano y el cambio del punto más curvo, ¿ya? Uh-huh. Pero, o sea, lo lindo sería que eso sea como un tipo de cuerda, como tipo, no sé, pues ángulo capa, ¿te acuerdas? Que hay un ángulo Ajá. capa, y ver justamente Ajá. esta diferencia entre el punto más plano y el punto más curvo en Uh-huh. el seguimiento de progresión, porque Uh-huh. siempre se alteran los dos. Uh-huh. Y en crosslinking igual. Uh-huh. Uh-huh. No, Sí, sí, bonito, bonito. sí, Jimmy, otra cosa. Este dibujo que se hace del Hayes, ¿ya? sí. Es bonito, se ve que es central, lógico, que es propio del tratamiento. ¿Ese es un paciente post-PRK o es un paciente post-crosslink? No, es crosslinking. Ese es un paciente post-crosslinking. No tengo imágenes previas porque digamos que la primera, no sé cómo estaba la córnea antes porque la primera, pues no fue hecho en nuestra clínica, entonces no tengo el pre para poder saber si es que realmente tenía un, o
pudo ser que tenía un epitelio muy grueso, también no necesariamente fue que se pudo haber adelgazado la córnea durante el procedimiento, porque si tú tienes un epitelio que tiene 100 y no mides todo el tiempo y lo quitas y tiene una córnea de 420, quedas en 320. Y si no usas 2 riboflavinas, esa córnea no te va a llegar a 400, pero ni por nada. De 320 a 400 no salta. Si no usas hipo e iso. Entonces, bueno, estoy elucubrando cosas que pudieron haber pasado. Oye, mira, una pregunta. Si tuvieras que elegir un mapa para pacientes pre-refractiva y otro mapa para pacientes con sospecha de keratocono, ¿qué, y si fuera en una sola hoja en el Galilei, qué pedirías tú? Este, porque ahí veo todo. Ahí veo todo. Y está cada valor, el CLMIAA, en la Ajá. mapa axial anterior, mapa axial posterior, curvatura instantánea anterior, posterior. Mira, aquí está el Kmax, el Minca, el thinnest point, en qué coordenada está, el highest point, en qué coordenada está. O sea, tienes, en este veo todo rápido. O sea, yo de hecho uso este para Ajá. refractiva y para FACO siempre pido eh, ¿el de qué? Para FACO pido el de este. Ya. Digamos que no me complicó mucho, pues porque Ok. pues esta conferencia aquí no voy a hablar nada de FACO, ni hablé nada de FACO, No, pero no, no, pero es lo ideal porque, ¿sabes qué? Porque la escucha definitivamente dice, ok, entre todo el mundo en el Galilei, en este caso, ¿qué es lo que yo debería ver en el día a día? Y está sí, bueno. la verdad yo pues todo depende, ¿me entiendes? Si uno no tiene nada más que hacer, pues se va y juega y mira arriba y mira abajo, pero en un diario vivir es muy complicado estar mirando tanta cosa. Entonces, digamos que si algo no me gusta ¿cómo se llama? En este que es el CLMX, algo que veo y no me gusta, pues voy y busco por ahí otra cosa, pero realmente yo veo este y si algo no me gusta aquí, miro cuánto tiene el KPI, que también me lo da el Galilei, que es otro índice que no está aquí. Porque como te dije, tengo un 2% de falsos positivos y falsos negativos, entonces voy a ver el KPI. Y el KPI me corrobora que era el falso positivo o negativo, porque el KPI me funciona mejor en los patrones en D y en las córneas muy curvas. Si tengo una córnea muy curva, ahí es donde sospecho. Si tengo un patrón en D por ahí raronzón, ahí es donde sospecho. Y veo el mapa de Wavefront sí o sí, ese es mi diario vivir para decidir lentes premium en una FACO. Digamos que eso es así sencillo y mucha cosa. Y pues cuando ya tengo un paciente para hacer PTA, porque tiene córneas de 505, de 500 o 490, le aplico el PTA en el software. Porque ya sé que ahí es donde lo tengo que aplicar. Porque si tiene 510, 520, no me va a dar diferente entre el manual y el Plus. Es cuando tengo esas córneas ahí límites, es donde lo aplico. No sé si hay alguna otra pregunta. Excelente, María Jimena. José, No, buenísimo, excelente. Nos aclaraste un montón de dudas. No, pues no. Aclaraste muchas Digamos otras que cosas. oye, Jimé, yo tengo una duda aquí, mira. Es CLMIA, ¿ok? ajá, ¿Qué significa sí, CLMIA? es el MIEAA, quiere decir que ese fue el primero que estaba. Ese fue el primer software, el primer índice era el CLMIAA. Y significaba que estaba tomado en el axial anterior, o sea, estaba tomado en el mapa axial anterior, ¿entiendes? ¿Y qué quiere decir CLMI? Es Conlocation and Magnitude Index. Quiere decir que esta bolita que ves aquí va y ubica el punto más elevado de la córnea y traza una línea
como si en esta bola te vas a 180 grados y evalúas a 180 grados y estableces una diferencia en área, entre esta área y esta área. Lo mismo pasa para cada uno de los mapas. El punto más elevado, el punto más delgado o el punto de mayor poder, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Pero este fue el original, el AA, o sea, el CLMI, concepto de Conlocation and Magnitude Index, aplicado al mapa axial anterior. Y después trabajamos en la construcción, porque yo hice parte de esta construcción, por eso es que me gusta más, ¿ves? Por eso, no mentiras, porque yo participé en él. Entonces, digamos que sé y confío en dónde tiene su falencia y lo tengo muy claro. Entonces, pues obviamente ya te lo dije dónde es. Entonces voy y miro el KPI, que es el otro índice. Pero realmente no me enredo mucho. No me enredo mucho mirando tanta cosa porque realmente esto es como, ¡pim!, lo ves y ya está, salió. Ya. Y pues obviamente lo uso también para FACO, ¿no? Lo que pasa es que para FACO ya necesito los datos. O sea, ¿qué voy a sacar? ¿Qué calculador voy a usar? ¿Voy a usar Panacea? ¿Voy a usar, cómo se llama? Voy a usar el Barrett asumido, el Barrett medido, bueno, que esa es la conferencia de catarata, pues que esa es otra, pero ya ahí ya miro otras cosas, obviamente. Pero en el día a día, obviamente, hasta para catarata miro esto, pues porque me saca rápidamente, miro esto y miro las aberraciones y ya está. Perfecto. Mira, aquí hay un comentario. A ver, Chete, dale. Aquí hay un comentario de Carlos Arce. Si quieres, Carlos, abre tu micrófono para que se lo puedas hacer a Jiménez respecto al posoperatorio. ¿De cuánto se adelgaza? Ahí, para aquí está. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, felizmente, gracias. Jimena, muy bonito. Y Buenas tardes. la pregunta que, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Era, ¿cuánto tiempo de posoperatorio consideraste la paquimetría? Porque tanto la observación de eso que llama fibrosis subepitelial o inclusive la profundidad del efecto del crosslinking se va diluyendo con el tiempo. Al comienzo parece que los primeros meses se adelgaza un poco y después se recupera. Igualmente parece como que se encurpara, pero después se recupera el patrón original preoperatorio y a partir de ahí se estabiliza. Para mí es más o menos un año. Entonces, esas diferencias que viste tienes que padronizarlas con el tiempo postoperatorio. No Sí, es lo claro. mismo, no es lo mismo hacer un Galilei a los 3 meses, a los 6 meses o al año. Sí, no, de hecho tengo pacientes como yo los crosslinking los sigo, pues de hecho mira este paciente está seguido, volvamos a la imagen, pre 12 meses, 29 meses. Sí. O sea, está porque era un paciente, digamos que adicionalmente sentía que veía menos en el posoperatorio porque se miopició más, o sea, se miopizan más y ese no es el comportamiento habitual de un crosslinking. Un crosslinking al mes, digamos que ya está más o menos parecido a lo que era antes en refracción y ya a los 3 meses yo ya les estoy poniendo las gafas, pues su solución refractiva, visual, pero estos pacientes se comportan distinto. Totalmente distinto porque eso no es lo habitual que hagan esto así, con estos picos tan altos. O sea, dan picos más altos, pero no suben pues de 10 a 20, pues, a 28, a 30, a 40, no. La demora también sucede dependiendo de la agresividad del crosslinking. Yo me refiero
al efecto en relación al espesor de la córnea, al tiempo y a la cantidad de miliwatts. Yo uso 9 miliwatts por 10 minutos, ¿no? Sí, este paciente se hizo así. Míralo acá arriba está. 9 miliwatts. 9 miliwatts en el VX2000. Pero este, que es el que no sé exactamente cómo era antes, sí supe porque sé de dónde viene y qué pipo usan, que lo hicieron 30 en 3. Míralo, ahí está, 30 en 3. Y mira lo que hubo y en imagen y en aquí. En cambio, este otro paciente de acá arriba, uno veía que parecía un haze de PRK. Como cuando uno ve el hazecito del PRK, un haze leve, que no es muy profundo. Sí, en el Galilei no se ve la línea de demarcación No, claro que del no. OCT, pero se ve la profundidad y el área. Yo he hecho crosslinking en cilindro, o sea, colocando máscara con un lente de contacto con un punch oval, y tú puedes ver perfectamente que en el eje más curvo, yo le hice hay una área con esos colores que cambian en el Galilei más larga que en el eje que yo hice más corto. Entonces, en el Galilei se puede ver el efecto del crosslinking, y con el tiempo de ese efecto, con esos colores, uno puede evaluar muy bien cómo va progresando y hacer la correlación con los mapas de curvatura, elevación y paquimetría. Gracias, Jimena. Bueno, Muy no bien. sé. Muchas gracias, Carlos. Bueno, no sé, Bueno, ya me vi. tienen más dudas. Estuvimos Gracias, ahí Carlos, gracias. respondiendo ahí algunas preguntas. Bueno, ahorita ya se contestaron con lo que nos estuvo explicando ahorita Jimena al final. Si tiene algún comentario extra, Luis, José. No, solamente darle las gracias a María Jimena, estuvo excelente. Sí, sí. No, y sobre todo, Jimena, ahí, o sea, lo que has mostrado es cosas últimas con relación a Galilei y prácticas. Todo muy bueno. Sí, pues digamos que a veces como que a veces muestro cosas como que me parecen tan obvias que digo, no, pues no importa, yo igual las muestro porque no necesito, no soy física, así que ahí está, eso es lo que hago y eso es lo que No, está uso, bien. pues. Perfecto. Sí. Perfecto. Justo en la parte práctica. Sí. Bueno, Bueno, Jimena, entonces, pues, Jimena, muchísimas Bueno, gracias muchas por estar gracias. con Bueno. nosotros. Te agradecemos bastante que estés con nosotros. Excelente charla. Te están felicitando ahí varios por Un aplauso por para el ella, chat. pues. Muchas gracias. Y no se olviden, el día de mañana tenemos aberrometría intraoperatoria, la última frontera de la biometría. Es una colaboración de Paco Caribe junto con Ophthalmo Education. No se lo van a perder. Cambia la hora, es 6 de la tarde, y también cambia el ID, que ahí está, también lo pueden encontrar en redes sociales y se les puede hacer llegar ahí también por el chat. Estén atentos. Sí. Bueno. Pues muchísimas Bueno, gracias gracias. a todos. Bueno, chao. Buenas noches, hasta Que luego. estén muy bien. Gracias, Chao. chao. Gracias. Bye.